Bueno, dices. ¿Se escucha bien en casa? ¿Alguien que me dé el ok? Sí, sí. Sí, profe, se escucha. Gracias. Acá se escucha poco. Bueno, chicos, antes de comenzar, evidentemente hay una pequeña duda que se presentó, sobre todo con respecto a ATM, que es con respecto al rodamiento y al deslizamiento del cóndilo en el momento de apertura, que varios los han preguntado. Este año se cambió eso, que lo que pasaba es que años anteriores se daba que primero había un deslizamiento y luego había un rodamiento. Bueno, este año eso se cambió. En la apertura, chicos, primero hay un rodamiento y hay un deslizamiento. Es decir, la fase inicial de la apertura comienza con un rodamiento. El eje del rodamiento, chicos, pasa por el centro de los cóndilos. El eje del rodamiento sigue siendo el mismo. Lo que cambia son las fases. Ahora la fase inicial es la de rodamiento. Y la fase final, que es la fase de deslizamiento o de traslación, pero llamémosle deslizamiento, es la fase final. Y el eje por donde pasa el deslizamiento es a través de las esquinas de Higgs. ¿Quedó claro? Esto para que ustedes tengan, se cambió, chicos, en el PDF que está subido, está como lo vio Adriana, lo vio así como se lo estoy diciendo yo ahora en el teórico, y también está en el PDF que ya subió. Pero más allá de eso, la bibliografía de la que se tomó esto es el libro de Neumann, y para que ustedes tengan un poquito más claro, es en la página 367. Hoy me fijé como para ya traerles y que ustedes puedan ver. La imagen que van a tener en el Neumann es la misma imagen que subió Adriana en el PDF y ahí está explicada la artrocinemática, chicos. Los profes de cada comisión de los prácticos también están al tanto de esto. ¿Saben? Para que todos nos manejemos de la misma manera. ¿Quedó claro? Había una duda bastante fuerte con eso porque estuvieron preguntando bastante. De hecho, Nati también me había mandado un mensajito porque, claro, el año pasado todavía se daba de forma diferente, se daba al revés. Entonces, para que esto quede claro, bueno, es así. ¿Está? Primer rodamiento y luego deslizamiento. Bien. Segundo, parcial. Bueno, la semana que viene, chicos. Hoy probablemente ya se lo estaré notificando en el campus, pero van a asistir todos en el horario de las 2 de la tarde. ¿Ah? Ya les voy comentando eso. Van a venir todos juntos el martes 15, es decir, el martes de la semana que viene, a las 2 de la tarde. ¿Ah? Bien, ¿quedó claro? ¿En casa se entendió? Sí, profe. Profe, Genial. lo Sí, que dijo, no presté mucha atención a lo de la TM, que primero se produce una rotación y después una traslación, dijo. bien. Vamos de vuelta con respecto a eso. Una de las cosas que no deben confundir, el primer punto en principal, es el rodamiento con la rotación. ¿Está? Recuerden que la cinemática consta de rodamiento, deslizamiento y rotación. A lo que nosotros dentro de la cátedra nos interesa que ustedes sepan, más que nada es el rodamiento y el deslizamiento. Rotación es otra cosa. El rodamiento, recuerden que es cuando. Cuando toca diferentes puntos, No, ya lo voy a explicar. ¿cómo? Gracias. Yo lo voy a explicar. El rodamiento es cuando diferentes puntos de una superficie contacta con diferentes puntos de otra. Entonces, si se quiere, haría esto. Diferentes puntos de esta mano están tocando con diferentes puntos de esta. El deslizamiento es cuando un punto de esta superficie acá toca con distintos puntos de esta. Es decir, haría esto. Un mismo punto de esta con distintos puntos de esta. ¿Ah? Y la rotación sería cuando un punto de una superficie contacta con el mismo punto de la otra superficie. Sería esto.
¿Ah? ¿Qué pasa con ese movimiento? Gracias. ¿Qué pasa con ese movimiento? Se encuentra en muy poco movimiento dentro del cuerpo humano. De hecho, el ATM existe, pero bueno, es un poquito más avanzado esto. No vamos a pedirle que lo tengan en cuenta el movimiento de rotación que se provoca el ATM. De hecho, en el PDF y Adriana se los dio al movimiento de rotación, se los mencionó, pero si ustedes van y leen en el PDF, dice bien claro que a nosotros lo que nos interesa es que se centren en el deslizamiento y en el rodamiento, no en la rotación. Recuerden que es diferente rodamiento a rotación. ¿Está? Profe, El antepulsado seguiría siendo deslizamiento. Sí. yo quería preguntar sobre la diferencia de traslación y deslizamiento, porque por lo que nos dijeron como que uno no resbala, pero no terminé de entender. En ese sentido son sinónimos. Lo que pasa es que hay autores que van a nombrar traslación, otros autores que van a nombrar deslizamiento y otros autores que van a nombrar, no sé, alguna otra palabra, pero son todos sinónimos, no es que es diferente una traslación de un deslizamiento. Lo que pasa es que si vamos al Kaltenborg dice deslizamiento y rodamiento. Y capaz que va, no sé, vamos a Neumann no, pero no sé, acá Panji te dice traslación, pero es deslizamiento. Es lo mismo, son sinónimos. Gracias. Bueno, buenísimo. Listo, ATM, cerrado. Bien, chicos. Les dije lo del parcial, sí, ya está. Bueno, quería aclarar eso nada más. Bien, vamos. Comemos un mate. Vamos con raquis en conjunto, chicos. También, acá están un poco desesperados para los que le toca exponer el gesto motor, eso también, ya me enteré, bueno, tranquilidad. Porque acá lo que se dan raquis en conjunto son como, no quiero llamarle generalidades del raqui, pero después cuando se da las partes específicas del raqui, el raqui lumbar, el raqui dorsal, el raqui cervical, la cintura pélvica, se da específicamente cómo está compuesto cada vértebra. Entonces ahora ustedes lo que capaz se estarán preguntando, ¿y qué coloco en perfil óseo en el gesto motor que me tocó? Por ahí es una de las preguntas que se hacen a los que les toca exponer. Bueno, chicos, yo les diría que pongan este tipo de genotalidades que vamos a dar hoy, porque si no se van a tener que poner a escribir como una vértebra lumbar, como una vértebra dorsal, como una vértebra cervical. Lo que sí estaría bueno es que básicamente lo digan como yo les estoy diciendo hoy, cómo está constituida una vértebra de forma general, pero después ustedes, a modo de que saben que después cuando se ve individualmente el raquilumbar, raquidorsal o raquicervical, la vértebra se compone de, es decir, de otras maneras. Yo acá les voy a dar características generales a todas las vértebras. ¿Está? Bien. Lo mismo pasa, chicos, que cuando lleguemos con situación articular. Yo les voy a dar, en situación articular, le voy a dar ligamentos generales a toda la columna vertebral. Después, sin duda, que el raquis cervical, ya van a ver que cuando lleguen, van a tener otros ligamentos. El raquis dorsal también, porque también tiene uniones de las costillas con las apófisis transversas y con el cuerpo de las vértebras. Entonces también van a tener otros ligamentos. Entonces acá yo les doy los comunes a todo el raquis. Y eso, creería yo, que es lo que ustedes deberían colocar en el momento de analizar un gesto motor del raquis en conjunto. A menos que algún profe le haya pedido algo especial. Si no, está bien. Bueno, vamos a comenzar. Y capaz no queda tiempo. Sí. Se escucha medio mal, medio bastante mal. Bueno, y la verdad que yo no puedo hacer mucho porque me producen tocar acá. Pero bueno, voy a ser más claro posible. Yo también un poquito mal de la voz. Acá se entiende, bueno. Bueno, en casa. Bien, chicos, vamos a comenzar. Con respecto al raquis en conjunto. Bien, fíjense que ahí dice que es un sistema dinámico compuesto por elementos rígidos. Si nos ponemos a pensar, aquí se empieza como a contradecir lo que dice. ¿Está? Bien. Profe, disculpe, capaz que si se separa un poquito el micrófono es como que se escucha muy cerca. A ver ahí. Bueno. Ahí se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? ¿Ahí se No, escucha mejor? ¿Ahí se escucha mejor? Ahí, Bueno, joya. gracias. Me traen un hombro nuevo mañana. Perdón. Bueno, bien, entonces, está compuesto por elementos rígidos y elásticos, que son las vértebras y los discos. Entonces, chicos,
La columna vertebral, primero, que tiene que cubrir a todo nuestro sistema nervioso, es decir, tiene que cubrir la médula. Pero a su vez también lo que hace es soportar cargas y también lo que hace es moverse. Entonces son varios imperativos que tiene que cumplir la columna, ¿sí? Entonces por eso tiene que aportar rigidez, flexibilidad y estabilidad. ¿Ah? También tiene que mantenerse erecta para el momento de mantener ¿qué? La bipedestación, sobre todo, la estructura, y ahora vamos a ver cómo es el desarrollo de la evolución del ser humano y la evolución humana. Bien, chicos, para comenzar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si vemos una columna de frente o de espalda, es decir, en un plano frontal, la columna es rectilínea. Y que si la vemos de perfil, en un sagital, vamos a encontrar curvas, ¿tá? Que son curvas normales. Después, sin duda, que vamos a ver si esas curvas están aumentadas, qué tipo de raqui pertenecen, o si están disminuidas, qué otro tipo de raqui pertenecen. Pero eso ya vamos a llegar. Entonces, acá lo que ustedes tienen que saber es cómo se llama cada una de estas curvaturas. Y arrancando por las cervicales, que existe una convexidad anterior o una concavidad posterior, también se podría decir, es lo que llamamos como, ¿alguien tiene idea? Las lordosis. Bien, las lordosis comparten tanto las cervicales como las lumbares. ¿Tá? Y la columna dorsal, que tiene una concavidad anterior y una convexidad posterior, sería una cifosis. Estas curvas después pueden estar o disminuidas o aumentadas. Y por último, tenemos el sacro, que sería como una ¿qué? Sería como una cifosis. Como una cifosis. Bien. ¿Cómo está el sacro? Ahí por eso está el signo de pregunta para quienes se bajaron el power. Bien. Está compuesto por 5 vértebras fusionadas. ¿El coxis cómo está compuesto? De 4 a 6 vértebras fusionadas. Y es como un vestigio de la cola de los mamíferos el coxis, chicos. Bien. ¿Alguien sabe qué es el cono medular? ¿Nadie? ¿Lo dieron en anatomía, me parece esto, no? A ver. ¿Se ve el puntero ahí en casa o no? ¿Serían las terminaciones nerviosas? No, el cono medular es donde termina la médula. Es donde termina la médula, que está ahí donde está el puntero, chicos. Sería como una atrofiación, no sé si es la palabra, pero es como que se atrofia la médula ahí, ya que no puede seguir bajando. No lo llamemos atrofiada. Llamemos que termina la médula ahí, nada más. Termina a nivel, lo que sí tienen que saber que más o menos termina aproximadamente a nivel de L1 y L2. Y lo que se continúa ahí, porque si ustedes ven el cono medular, ahí lo ven a nivel de L1 y L2, pero tiene como una rayita que sigue ahí. ¿Qué es esa rayita? Es la cola, lo que se llama cola de caballo, también se llama... Filum. Muy bien, perfecto. El filum terminal. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, varios autores dicen que el filum terminal carece de acción neurológica. Y el filum terminal, lo que sí la mayoría de los autores se pone de acuerdo, que es una continuación de la pía madre. Y si digo pía madre, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de las meninges, y más específicamente, ¿de cuál? De la meninge más interna, la media o la más externa. Bien, La media. La más interna. Recuerden que tenemos pía madre, aracnoides y dura madre. Estoy hablando desde más profundo a más superficial. La pía madre es la más interna. Entonces, ese filum terminal es la continuación de la pía madre y carece de función neurológica. Y que generalmente llega a eso hasta el coxis. ¿Bien? Los signos de pregunta que están ahí son por eso. Le iba a hacer esta pregunta, cómo estaba compuesto el sacro, cómo estaba compuesto el filum terminal, el cono medular, etc. Bien, ahí en la figura, fíjense chicos, que en la parte medial entre las dos mujeres esta que hay una distancia, es decir, ahí tenemos vértebras cervicales, dorsales y lumbares. Fíjense en la imagen cómo tanto el raquis lumbar como el raquis cervical se acercan a la línea media. Y se acercan a la línea media generalmente porque el raquis lumbar tiene que soportar el peso del cuerpo, como así el raquis cervical el peso de la cabeza. Y sin embargo, el raquis dorsal está como desplazado hacia atrás dentro del cuerpo. ¿Por qué?
¿Alguien sabe? Bueno, ahí lo dice, pero todos los órganos del mediastino es como que tienden a correr el raquis dorsal hacia atrás. Por eso, en el raquis dorsal lo que tenemos es una cifosis. Ahora mi pregunta es, ¿cuáles son los órganos del mediastino? El pulmón más... No, El corazón, el corazón. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Esófago. Tráquea. Estómago. No. El timo. No. Los Ah. grandes vasos. ¿Ah? Algunos bronquios. No todos. Generalmente los bronquios fuentes. Bien. No es tan importante tampoco, chicos. Pero bueno, nunca está de más hacer un repaso. Tan ricos esos mates. Bien, chicos. Como les decía hoy, fíjense. Nosotros tenemos, estas son generalidades, chicos, del raquis en conjunto. Tenemos lo que es la filogénesis y la ontogénesis. La filogénesis es lo que sería la evolución de la especie humana. ¿Qué quiere decir eso? Del paso de la cuadrupedia a la bipedestación y las modificaciones que eso ha tenido. Si ustedes miran y observan estas listas, fíjense que los miembros, tanto los superiores como los inferiores, eran portadores a la cuadrupedia. Y hay dos cosas importantes que quiero que vean. Miren, dónde se articulaba la columna cervical, que más bien se articulaba más bien por detrás del cráneo y no tanto por el medio, como en la postura de bipedestación. Y otra de las cosas importantes que se va a repetir después en la ontogénesis, que es la curvatura de la columna lumbar. Fíjense la cuadrupedia. ¿Qué tipo de curvatura lumbar ven ahí? ¿Una cifosis o una lordosis? Una cifosis. En la cuadrupedia ven una cifosis. ¿Está? En la postura bípeda, después lo que pasó fue que se formó una lordosis. ¿Está? Entonces, ¿por qué? Porque eso se tiene que trasladar más que nada a la línea media del cuerpo, que fue la imagen anterior que vimos. ¿Por qué? Porque es una zona que va a estar dispuesta a soportar cargas. ¿Está? Por eso no es lo mismo y por eso se han provocado estos cambios de la cuadrupedia a la bipedestación. Eso con respecto a la filogénesis. ¿Se entendió? Es decir, cambian un par de cosas. El apoyo de los 4 miembros en la cuadrupedia, acá solamente 2. La articulación de la columna cervical con respecto al cráneo, cambia la curvatura lumbar y los miembros superiores quedan en elongación, se podría decir. ¿Está? La bipedestación. Y lo que es la ontogénesis, que es el desarrollo del individuo, fíjense, ahí tienen como hay 6 imágenes, hay 6 columnitas, A, B, C, D, F. La F es más aproximadamente, que es la última, es más o menos a los 10 años cuando se termina de formar sobre todo la curvatura lumbar. Pero fíjense que cuando nacemos, que la figura A, hay una cifosis a nivel lumbar. Y recién la lordosis que vamos a tener definitiva se forma aproximadamente a los 13 meses, que es más o menos la figura número C que ustedes ven ahí. ¿Y qué pasa ahí más o menos entre los 11 y los 13 meses? Aprendemos a caminar, nos colocamos en postura bípeda, entonces tiene que empezar a cambiar porque tiene que resistir a la fuerza de ¿quién? De la gravedad. ¿Bien? Entonces esas son las diferencias de la filogénesis y la ontogénesis. Bien, acá hay un par de errores, chicos, le puse estas imágenes a propósito porque el tomo 6 tiene algunos errores que el tomo 5 no lo tiene. Digo bien, tomo edición 5, tomo es el mismo, la edición. La quinta edición estaría bien, y estas imágenes son de la sexta edición que están mal y quiero que corrijan porque no quiero que se equivoquen. Acá lo que vamos a ver, lo que vamos a ver son dos cosas diferentes estas, chicos. Una es, ¿para qué existen las curvas raquídeas? Y la otra es la importancia de las curvas raquídeas, medido por el índice del MAS. Con respecto a lo que son las existencias de las curvas raquídeas, distintos ingenieros determinaron que la resistencia de la columna depende de la cantidad de curvas al cuadrado más 1. Vamos de vuelta, vamos a aplicarlo más bien con un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Miren abajo tienen, dice, resistencia igual a n, que sería el número de curvas, al cuadrado más 1. Entonces ahí lo que está explicando es, si ustedes miran la figura donde no hay ninguna curva, es como un raquis más bien rectilíneo, entonces la curva sería 0 al cuadrado
0, más 1, 1. Esa sería la equivalencia de la resistencia de ese tipo de columna. Si tendría una sola curvatura, sería 1 al cuadrado 1 más 1, 2. ¿Sí o no? Matemática. Si tendría dos curvaturas, sería 2 al cuadrado, 2 por 2 más 1, 5. Y en la tercera, que es la columna que tenemos todos, sería, ¿tengo 3 curvas o no? Contando lumbar, dorsal y cervical. Bueno, 3 curvas al cuadrado, 3 por 3, 9, más 1, 10. Y ahí dice 5. Eso corríjalo. ¿Ah? Quien tenga la edición número 6. Entonces, la resistencia del raquis a las fuerzas de compresión axial van a depender de la cantidad de curvas. Y por otro lado, chicos, tenemos algo que es extremadamente importante, que es el índice raquídeo de Delmas. El índice raquídeo de Delmas, como dice ahí, mide la importancia de las curvaturas. Básicamente consiste en la relación que hay entre la altura y la longitud de la columna. Ahí hay otros dos, chicos. Si ustedes ven donde está la L, que es de longitud, y la A, que es de altura, deberían estar al revés. La A debería estar donde está la L, y la L debería estar donde está la A. ¿Está? Porque la altura es la distancia que hay entre la meseta del sacro y la parte superior del atlas. ¿Eso es que dije que era eso? La altura, es decir, de acá hasta acá. Y la longitud es todo el recorrido que hay en la columna. También, desde la meseta superior del sacro hasta la meseta del atlas. Eso debería estar al revés. Entonces, el índice de Delmas en unas curvas intermedias, llamémosle normales, que es la figura A, ¿sí? Ya se había una cuenta matemática en el cual se multiplica la altura por 100 y se le divide la longitud. Y ese resultado se da en porcentajes. Si tiene un porcentaje de 95, se denomina que es de tipo intermedio. Ahora, si esa cuenta matemática da un índice de 94 o inferior al 94%, me va a decir que es un raquis más dinámico. ¿Qué quiere decir que sea un raquis más dinámico? Que estas cosas, es decir, la lordosis está más aumentada, que la sifosis está más aumentada y que la lordosis cervical también está más aumentada. ¿Está? Entonces, básicamente, ¿qué ven ahí? ¿Es un raquis más alto que largo o más largo que alto? Cuando va inferior al 94%. Muy bien, es más largo que alto. Y eso Delmas lo denomina a un raquis de tipo funcional dinámico. Y si ustedes ven, otra de las cosas es la posición del sacro. Fíjense la posición del sacro, sobre todo la imagen B con la imagen C. ¿Está más horizontalizado o está más verticalizado? Muy bien, está La B más... está más horizontal y la C está más vertical. Muy bien, muy bien. La B está más horizontalizada. Es decir, el raquis de tipo funcional dinámico que tiene las curvas aumentadas, en la mayoría de las personas, chicos, no quiere decir que siempre sea así, pero lo más normal es encontrar un sacro horizontalizado y no verticalizado. ¿Ah? Después tenemos todo lo contrario a lo que es la figurita C, que es un raquis con un índice de Delmas de 96% superior al 96%, que Delmas lo denomina un raquis de tipo más bien funcional estático. ¿Qué quiere decir esto? Es más, ahí por lo que ven, ¿es más alto que largo o más largo que alto? Es más alto que largo, bien. Lo único que quede claro es dónde va la A y dónde va la L. ¿Ah? Y eso se llama un tipo de raquis funcional estático. Eso es Delmas. Y estúdienlo. ¿Ah? Y por supuesto, ¿qué pasa acá con el sacro? Bien, está más vertical. Bien, eso es el índice de Delmas. Delmas ha descubierto muchas otras cosas más, pero entre lo que nos ha aportado, esto es un gran aporte. Bien, chicos. Kaplan-G, esto es lo que sería un poco perfil óseo, divide la vértebra como en dos partes. Que sería por delante, donde estaría el cuerpo vertebral, y todo lo que viene por detrás
y todo lo, chicos, silencio. Y todo lo que va por detrás, que tiene una forma de herradura, que básicamente, si ustedes ven, la herradura está formada por, si miren la figurita que está ahí en el medio, la figurita número 10 serían las láminas, ¿no? Las apófisis articulares. Y por delante de las apófisis articulares voy a encontrar a los pedículos. En la unión de las láminas se va a formar lo que es la apófisis espinosa, y en la unión de las apófisis articulares aproximadamente se van a formar ¿quiénes? Las apófisis transversas. Entonces, chicos, esto es una vértebra tipo. Después van a ver que la constitución va a ser diferente de acuerdo al lugar que ustedes tengan que evaluar. Posiblemente la lumbar, por ejemplo, que tengo acá, la lumbar, por ejemplo, es más ancha que en sentido transversal que en sentido anteroposterior, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, las transversas de las dorsales van a tener unas carillas para articularse ¿con quién? Con las costillas, muy bien, que las cervicales y las lumbares no van a tener. Ni hablar de la composición de las vértebras cervicales, que la mayoría tiene a nivel de las transversas, que tiene un agujerito que pasa ¿quién ahí? La arteria vertebral, muy bien. Entonces después, por sectores, cada uno va a tener su composición. Bien. Y bueno, Capangi dice que la vértebra en sentido vertical está formada por 3 columnas, que las columnas, las anteriores, están formadas por el género articulares, anfiartrosis, y las apófisis articulares serían las otras 2 columnas, es decir, las apófisis articulares de un lado y las apófisis articulares del otro formarían 2 columnas, que son de género artroides. Acá, chicos, recuerden que depende de donde ustedes lean o de donde sacan la información, por ejemplo, se van a encontrar que las apófisis articulares de mayoría son artroides, pero después van a ir, por ejemplo, si estudian de la Target, las apófisis articulares de las lumbares, se van a encontrar con que la Target le dice que son trocoides. ¿Ah? Eso depende de los autores. No, lo pueden justificar, chicos. Pueden justificar eso. Si dicen que son artroides, y no son trocoides, y sí, pero la Target me dice que son trocoides. Está bien, chicos, está bien justificado si ustedes están en un libro que está en la bibliografía y que ustedes lo están sacando de ahí. La Target dicen que son trocoides. No vi Capangi. Pero la Target sí que dice que son trocoides las apófisis articulares de las lumbares. Bien, chicos, bueno, y ahí justamente lo que le comentaba de las morfologías de las vértebras cambiará si la región astral. Tienen los 3 tipos básicamente de las vértebras. La A es una cervical, la B es una de tipo dorsal y la C una de tipo lumbar. En esto es como un repaso anatómico básicamente. Ya vamos a llevar a la parte más biomecánica. Y bueno, y acá comenzamos un poco con esto que habla Capangi de las divisiones funcionales de la vértebra, que la divide en un pilar anterior, es decir, la parte del cuerpo, que es una parte donde Capangi llama que tiene como una función estática, que es la unión justamente de los cuerpos, que está compuesto por una anfiartrosis, y toda la parte del pilar posterior, que sería la parte B, que dice ahí, que es la parte más dinámica de una vértebra, ¿está? Que está compuesto básicamente por las apófisis articulares, las espinosas, bueno, transversas, pedículos y láminas. Y después, en un corte sagital, también ahí Capangi dice que la vértebra en sí es un segmento pasivo y toda la parte que se articula es el segmento móvil, lo llama. Y después también habla de que una vértebra se la puede comparar con una palanca de interapoyo o de primer género, donde el fulcro sería las apófisis articulares, la compresión de la fuerza de la gravedad sobre los cuerpos vertebrales sería la fuerza, y la resistencia serían los músculos de las correderas atrás. ¿Ah? Entonces tengo el fulcro en el medio, tendría potencia por delante y resistencia por detrás. Chicos, esto sí es importante, porque voy a arrancar de atrás para adelante. Fíjense en las últimas 2 imágenes.
En realidad, más que una fuerza, ¿qué le pasa ahí a esos cuerpos vertebrales? ¿Están rotos? Sí, están rotos. Tienen una fractura. Ok. La parte anterior de los cuerpos vertebrales, cuando el año pasado ustedes en kinesiología ortopedia y traumatológica vean lo que es fracturas del raquis, se van a encontrar que las fracturas más frecuentes del raquis justamente son en la parte, es en la parte anterior del cuerpo vertebral y generalmente se debe por las trabéculas que está formado el hueso, que esa parte es como la más débil de la vértebra. Si ustedes ven, ¿Qué sucede? ¿Por qué, profe? ¿cómo? ¿Qué sucede? ¿Por qué? Ahora les voy a comentar eso. Se fractura frecuentemente esa parte Por anterior. microtraumas. No, tranquilos, yo ya les voy a decir por qué. De hecho, tampoco es que lo tienen que saber, pero lo que tienen que tener en cuenta y lo que tienen que saber ahora para biomecánica es esto, que es donde menos trabéculas hay. Esa parte anterior es donde menos trabéculas hay. Solamente hay trabéculas de tipo verticales. Si ustedes ven la figurita número 18, que es la figurita esta que ustedes tienen acá arriba, esa figurita 18, van a ver que hay trabéculas verticales, que unen la meseta superior con la inferior, hay trabéculas horizontales, que unen las corticales laterales, y hay trabéculas oblicuas que unen las corticales laterales con la meseta inferior. Ahí, chicos, bueno, los puntos sagittales donde las verticales, que es la número 19, y fíjense que la número 20 y la número 21 tienen trabéculas que van de la meseta superior, pasan por los testículos, se van a las apófisis articulares superiores y hacia la espinosa. Y en la que sí, van a parte de la meseta inferior, va hacia las apófisis articulares inferiores, pasando a las láminas y a la apófisis espinosa. Es decir, si ustedes ven las figuras, básicamente el triángulo anterior queda desprovisto de trabéculas. Y es ahí donde generalmente se provocan las fracturas de las vértebras. ¿Entendió eso o no? Es donde menos trabéculas hay, donde más propensa la vértebra está a las fracturas, ¿tá? Sobre todo por compresión e inflexión. Fracturas que se dan en flexión o tensión. En flexión. Después van a ver más específicamente el año que viene. Profe, perdón, pero si vuélvase a alejar el micrófono porque no se entiende nada, sino se empieza como a cortar. Bien, bárbaro. ¿Esto se entendió o no? ¿O lo explico de vuelta? Explícalo de vuelta, profe, por favor. Bueno, ¿a los otros profes también les hacen lo mismo? No, se ve que yo tengo mucha paciencia. Bueno, básicamente, chicos, las fracturas de las vértebras se da en la zona anterior por compresión y flexión debido a que hay pocas trabéculas. Si ustedes miran la figura número 20 y la figura número 21, fíjense que y ustedes después ven la figura 22, deja desprovista de trabéculas a esa parte anterior. ¿Por qué? Porque fíjense, en la figura 20 van desde la meseta superior hacia los pedículos, hacia las apófisis articulares y a las espinosas. Bárbaro. Esa figurita número 17 que ustedes ven, chicos, la figura número 17 es una vértebra. ¿Alguien puede reconocer qué vértebra puede llegar a ser? Por la composición. Lumbar. Muy bien, lumbar. Fíjense que tiene una R y eso es un rodete. Ese rodete, chicos, es lo que ustedes pueden llamar cartílago de crecimiento. Pero cuando lleguen el año que viene se van a dar cuenta que el cartílago de crecimiento se llama
núcleo epifisario de osificación primaria. ¿Ah? Entonces, ustedes dejan de llamarlo cartílago de crecimiento y lo empiezan a llamar así como les acabo de decir. Ese cartílago se osifica a una determinada edad. Si ese cartílago, chicos, se osifica antes de lo normal, va a dar como resultado una enfermedad, un síndrome que se llama, una enfermedad que es la enfermedad de Scheuermann o cifosis juvenil. Cifosis juvenil temprana se llama. Pero bueno, ya también la van a ver, es un tipo de osteocondropatía que la van a ver el año que viene también. ¿Está? Pero bueno, Kapanji creo que se los nombra esto que yo les estoy diciendo. Bien, chicos, situación articular. Como les dije, yo le voy a dar situaciones articulares comunes, es decir, todos los ligamentos comunes a el raquis. No se los voy a dar por zonas articulares. Bien, como dijimos, la parte de la articulación intersomática, que es la de los cuerpos vertebrales, el género es anfiartrosis, está compuesto por las caras intervertebrales, o la meseta inferior de una vértebra superior y la meseta superior de una vértebra inferior. En el medio tenemos al disco intervertebral, que después vamos a ver cómo está compuesto ese disco. Detrás de los cuerpos tenemos al ligamento común vertebral anterior, el ligamento vertebral común anterior. Acá, chicos, yo se lo doy así como una generalidad. Después ustedes se van a dar cuenta, y ya lo han estudiado en anatomía, que por ejemplo, el ligamento vertebral común anterior no se inserta en las mismas partes de la vértebra según la región. ¿Ah? Por ejemplo, en la columna lumbar, por ejemplo, ¿no? El ligamento vertebral común anterior se va a insertar en la parte media de los cuerpos y de ahí va a saltar al anillo, es decir, ¿qué parte deja desprovista del ligamento? ¿En qué parte de la vértebra no se inserta? Yo digo que se inserta en la parte media de los cuerpos y de ahí salta al disco. Muy bien, los dedos de la meseta anterior, anterosuperior y anteroinferior. Eso deja de provisto, y ahí después ustedes más adelante, cuando sepan un poco, donde se van a formar generalmente los osteofitos que pertenecen a un signo de la artrosis. Bien, ahí les puse, por ejemplo, algunas diferencias entre la Target y Testut. Por ejemplo, el ligamento vertebral común anterior, en la Target dice que va de la apófisis basilar hasta la segunda sacra, y Testut es diferente, dice que no sale de la apófisis basilar del occipital, sino que sale desde el axis. ¿Ah? Esas son algunas diferencias con respecto a algunos autores. Bien, en el ligamento vertebral común posterior, la Target y Testut coinciden, y después tenemos a las articulaciones subapofisarias, que ya dijimos que eran de género artróficas, que pueden variar las lumbares según uno de algunos autores. Esta está compuesta generalmente por una cápsula articular. Lo dicen, chicos, la región lumbar y la región dorsal generalmente tienen, es decir, esa cápsula articular está reforzada por un ligamento posterior. Y en la mayoría de las articulaciones, si ustedes ven esa foto que está ahí, ¿por quién está reforzado en la parte anterior? Miren, están mirando la columna de acá arriba. Entonces, acá tengo la articulación ciboapofisaria. ¿Esto alguien me puede decir qué tipo de vértebra es o no? No. ¿Torácica? No, y bueno, lumbar. Casi. Bueno. Lumbar por la espinosa. Se van a dar cuenta por la disposición de las apófisis articulares cuando lo empiecen a estudiar, cuando ven después raquis lumbar, que van a mirar hacia adentro y hacia atrás. Las dorsales miran hacia atrás, hacia arriba y hacia afuera. Y las cervicales más que nada miran hacia atrás y hacia arriba. Pero bueno, después por eso son las cosas específicas que tienen cada vértebra. Chicos, generalmente dentro de los niveles del raquis, la parte anterior de esa cápsula está reforzada por el ligamento amarillo. Fíjense, la cápsula sería esto, que ustedes ven esa unión, está en blanquito ahí, y por delante tienen un ligamento amarillo, que refuerza esa cápsula también. Esa es una imagen sacada de la Target, me parece, que la saqué. Ahí, no sé si ustedes, ya calculo que le han dicho, pero yo, por ejemplo, para mi estudio tenía, y ahí sigo teniendo a mano, un libro que es un atlas de anatomía que se llama Netter, capaz que lo conocen,
que Nether era un crack, porque hacía los dibujos, los pintaba los dibujos, los hacía a mano. Eso está muy bueno, yo siempre lo tengo a mano en casa, y lo tengo acá por si alguien lo quiere. Hay un Nether en la biblioteca, es buenísimo porque está bárbaro, se diferencia muy bien todo ahí. Bueno, a mí me gusta mucho por lo menos. Bien, chicos, ligamento amarillo. El ligamento amarillo, el tema de las inserciones, ojo chicos, inténtenla saber lo que más puedan. Es que dice el ligamento amarillo, dicen, y va de una lámina de la vértebra suprayacente a la lámina de la vértebra subyacente. ¿De dónde hasta dónde? En realidad nace de la cara anterior de la vértebra suprayacente y va hacia el borde superior de la lámina de la vértebra subyacente. Bueno, detrás del ligamento amarillo tenemos el ligamento interespinoso, que está situado en la línea media de todas las apófisis espinosas, y lo que ustedes ven en la terminación de ese ligamento interespinoso es lo que se llama el ligamento supraespinoso, y sería como este cordoncito que va por ahí atrás. El ligamento supraespinoso, ahí tenemos ligamento infraespinoso, y ahí tenemos ligamento amarillo. Y acá tenemos los ligamentos intertransversos. Por ejemplo, a ver si ustedes me dicen, esta columna que está acá abajo, ¿qué tipo de columna es? ¿Cervical, dorsal o torácica o lumbar? Dorsal. Fíjense que ahí las transversas tienen la carilla para las costillas y a nivel de los cuerpos también. Ya vamos a llegar. Bien, vamos bien hasta acá. Básicamente un repaso anatómico es. Bien. Chicos, la estructura del disco. Esto sí es importante. La estructura del disco, chicos, van a ver que está compuesta por un anillo fibroso y por un núcleo. Lo más importante y lo que quiero que ustedes sepan es que el 88% está compuesto de agua, el núcleo. El núcleo. ¿Está? ¿Por qué? Porque es una capacidad indispensable para que la columna básicamente no se lesione. El núcleo es hidrofílico. Con respecto al anillo fibroso, si ustedes ven esa imagen que tienen Perdón, vamos a ir con el anillo. Ahí tienen, chicos, según el nivel, tienen una vértebra cervical, una dorsal y una lumbar. Fíjense que el disco en la vértebra cervical es aproximada a 3 milímetros, 5 milímetros en las torácicas y 9 milímetros en las lumbares. Tapanji, de forma decreciente, le da una mayor movilidad. De forma decreciente, ¿qué quiere decir? El raquis cervical tiene más movilidad, según Capanghi. Le sigue el raquis lumbar y por último el raquis dorsal. Eso en cuanto a la movilidad según Capanghi. Y otra de las cosas que quiero que tengan en cuenta, el núcleo pulposo soporta el 75% de una carga y el 25% de la carga la soporta el anillo. Entonces, yo creo que Capanghi ahí, no sé si no les da un ejemplo, en el cual dice que si yo aplico una carga de 20 kilos, 15 soportaría ¿quién? El núcleo, y el otro 5%, perdón, 5% no, los otros 5 kilos de la carga lo soportaría el anillo. Fíjense, chicos, cómo está compuesto el anillo. Está compuesto por fibras oblicuas, que son las fibras más internas, es decir, más internas son las fibras del anillo, más oblicuas están, y más externas son las fibras del anillo, están más verticales. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se dan cuenta cómo se van cruzando las fibras del anillo? Este es el núcleo pulposo, entonces esto sería más interno, esto sería más externo. Entonces acá son bien, y lo que se van es verticalizando a medida que van acercándose más a la periferia. ¿Alguna duda de esto? Bien. Chicos, esta imagen que ustedes tienen ahí arriba con las flechitas y el agua, lo que son esas flechitas es la migración que hay de agua del núcleo pulposo hacia las vértebras. Básicamente lo que explica esta primera imagen es de qué tamaño somos cuando nos levantamos a la mañana y de qué tamaño somos cuando terminamos al fin del día. Así como el núcleo es hidrofílico, durante el día cuando yo me levanto y empiezo a caminar, el agua del núcleo
no sale toda el agua, sale un poco de agua y va a penetrar en la meseta vertebral de cada vértebra y ese agua se va a ir del núcleo. ¿Tá? Por ende, si el agua se va del núcleo, lo que hace el disco es achicarse o agrandarse. Se achica, muy bien. Y al achicarse, si nosotros medimos en el transcurso del día, cuando finalizamos el día, posiblemente midamos entre 1 y 2 centímetros menos. Durante la noche, cuando dormimos, lo que hace es toda esa agua que migró hacia las mesetas de las vértebras, vuelve hacia el núcleo, porque recuerden que es hidrofílico, entonces ese núcleo se vuelve a llenar de agua, ese disco ¿qué hace? Se vuelve a dilatar, se vuelve a agrandar, y por eso cuando nos levantamos a la mañana y nos medimos, no es que somos 2 centímetros más altos, somos de la misma medida, sino que nos achicamos cuando anduvimos durante el día. ¿Se entendió eso o no? Es decir, el agua se escapa de ese núcleo. Y la figura que tiene básicamente, chicos, es en qué parte se encuentra el núcleo pulposo en cada sección vertebral. Es decir, fíjense que le dice que con las lumbares, que la figurita que tienen abajo, se encuentra 4/10 del borde anterior y a 2/10 del borde posterior. La cervical a 4/10 del borde anterior y a 3/10 del borde posterior. Pero fíjense una cosa, hay una flechita azul que está cayendo sobre el disco. ¿En cuál? ¿En cuál cae la flecha azul sobre el disco? Sobre el núcleo. La flechita azul, si yo no veo mal, cae en las cervicales, arriba del núcleo, no del disco, del núcleo. Cae arriba de las cervicales y de las lumbares. Ese, chico, es como el eje de movimiento. Y fíjense que en las dorsales, digamos, se encuentra el núcleo a la misma distancia que las cervicales, pero el eje de movimiento cae por delante del núcleo. ¿Tá? ¿Y eso por qué sería? ¿Por qué creen que es? Por la curvatura, porque a nivel de las dorsales tengo una cifosis. Ajá. No, uno general, chicos. De hecho, sobre todo lo que estaba hablando vos, el centro de movimiento. El centro de movimiento. Cuando ustedes tienen que describir el centro de movimiento, ¿se acuerdan que yo les había dicho que para cada movimiento existe un centro específico? ¿Sí? Entonces, no, acá hacen algo general. De hecho, por ejemplo, en Kappanji los centros no están bien identificados por donde pasan, salvo los de las rotaciones. Los de las rotaciones sí están bien especificados por donde pasa el centro de movimiento, pero los de flexo, extensión y los de inclinación no tanto. ¿Está? Entonces, lo que pueda. O si encuentran información de dónde pasa el centro de movimiento, bienvenido sea. Bien, chicos. Se pregunta mucho y tienen que saber qué es esto. El estado de pretensión y el mecanismo de autoestabilidad. Bien, si yo hablo de pretensión, ¿qué me imagino? Algo que está tenso previo a que pase algo, ¿no? Pretensión. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Algo que está tenso previo a que pase algo. Entonces, ¿cuánta carga soportaba el núcleo y cuánta carga soportaba el anillo fibroso? 75 y 25, muy bien. Entonces, si yo estoy así parado, chicos, sin ninguna carga, solamente con la fuerza de la gravedad, el núcleo pulposo, debido a ese estado hidrofílico, está con una pretensión. ¿Sí? Hay una cierta tensión en el centro del núcleo. ¿Tá? Nunca está relajado ese núcleo. ¿Sí? Siempre hay un estado de pretensión. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para cuando viene una fuerza de compresión que a mí me quiera comprimir, ¿sí? Compresión, recuerden que es esto, y tracción es lo otro. ¿Tá? Entonces, cuando a mí me quiera comprimir, que ese estado de pretensión lo que me permite básicamente que ese núcleo y ese disco no se lesione. ¿Tá? Porque ya tiene una tensión previa para lo que va a venir, para esta fuerza de compresión. La figura que ustedes tienen al lado, otra de las cosas que quiero que recuerden, cuando viene una fuerza de arriba hacia abajo, la fuerza sobre el núcleo, que sería la flechita azul, que está ahí, esa flechita azul cuando llega al núcleo, el núcleo después desparrama esa fuerza en sentido transversal, es decir, viene la fuerza de arriba hacia abajo
y el núcleo desparrama esa fuerza hacia los lados, que sería la flechita roja que está ahí. Por eso también tiene que ver con el mecanismo de autoestabilidad, ahora que lo vamos a ver. Si desparrama esa fuerza hacia los costados, las fibras del anillo, ¿cómo tienen que estar? Tendrían que estar bien, porque si el núcleo sale hacia los costados, ese anillo tendría que resistir a esa fuerza del núcleo, ¿no? Sin embargo, si las fuerzas del anillo estarían rotas, llamémosle, o estarían lesionadas, en el caso, por ejemplo, de las hernias discales, no pueden ya resistir a esa presión. Eso es un poco el mecanismo de autoestabilidad. Pero vamos con esto que es el estado de pretensión. Ustedes ven esa figura al lado. Esa figura al lado es la primera imagen, la que no tiene las rayitas, es como una viga. A esa viga, cuando se le aplica una fuerza, se deforma en esa N que ustedes ven. Entonces, ustedes fíjense, no, F1 dice ahí, F1. Está más deformado, F1 o F2. ¿Dónde está acá? Está más deformado. No, ¿sí? ¿Qué tiene de diferente esta viga? Que tiene una cincha de tensión, ¿está? Entonces, cuando yo le aplico una fuerza, esa viga ya va a estar pretensada. Entonces, cuando viene esa fuerza de compresión, se va a deformar mucho menos. Entonces, ese alambre, a ver, no sé cómo es que dice ahí Capanchi, no lo nombra como un alambre, pero lo nombra como... Dice... Bueno, no recuerdo. ¿Cómo dice? Entonces, esa cincha que está en el medio sería el estado de hidrofilia del núcleo, ¿sí? Entonces, cuando viene una fuerza de compresión, lo que permite ese estado de hidrofilia es que no se deforme tanto, por ende, resista mucho mejor a esas fuerzas de compresión y que no sea tan fácil lesionarlo. Un cable metálico, dice Capanchi. Bien. El cable metálico sería el estado de hidrofilia del núcleo, ¿sí? Que es lo que permite que cuando viene una fuerza de compresión no se deforme tanto y no sufra una lesión. ¿Se entendió eso o no? Bien, ese es el mecanismo de pretensión. Y miren, el mecanismo de autoestabilidad, chicos, dice, está ligado al estado de pretensión, que es un poco lo que le decía recién. Viene la fuerza de arriba, esa fuerza se transmite hacia los costados por medio del núcleo, y si se transmite una fuerza a los costados, el anillo tiene que ser resistente. Entonces, el anillo fibroso y el núcleo forman juntos una pareja funcional cuya eficacia depende de la integridad de ambos elementos. ¿Qué quiere decir? Que si yo aplico esa presión y el disco está dañado, no va a haber autoestabilidad. Y ahora vamos a ver por qué se necesita la autoestabilidad. Bien, básicamente eso. Si la presión interna del núcleo pulposo disminuye, si la capacidad de contención del anillo fibroso desaparece, esta pareja funcional pierde inmediatamente su eficacia. También puede ser, chicos, que el núcleo se rompa y que pierda ese estado de hidrofilia. Por eso el mecanismo de autoestabilidad depende de las dos cosas, del estado del núcleo y del estado del anillo fibroso. ¿Qué pasa si el núcleo está roto? No, más allá de que sea una hernia. La mayoría de la carga, ¿quién la soporta? El núcleo. No vamos a poder tolerar bien las cargas. ¿Se entiende? Por eso tiene que estar indemne el núcleo. Por eso es importante que estén los dos indemnes, el núcleo y el anillo. Bien, chicos, esto es una imagen que yo saqué de Kaltenborg, que se las traje. Yo creo que ya se los dije cuando di el introductorio, pero es para que ustedes vean que absolutamente todos los movimientos de la columna se dan bajo la regla cóncavo-convexa, salvo dos articulaciones. Una, el sacro con el coxis, que después cuando lleguemos a cintura pélvica vamos a ver por qué. Básicamente que el sacro en su finalización es convexo y el coxis es cóncavo. Y la articulación occipito-troidea. ¿Ah? Porque el atlas, ¿quién tiene? Las masas laterales que son cóncavas. Muy bien. Y los cóndilos del occipital que son convexos. Entonces, toda la columna se mueve bajo la regla cóncava-convexa, salvo el sacro con el coxis y la articulación occipito-troidea. Chicos, acá un poco más del disco.
¿Qué pasa a las fuerzas de tracción axial y de compresión axial? Fíjense, la tracción aumenta el grosor del disco. ¿Por qué? Porque cuando yo intento separar dos vértebras, el disco, ¿qué hace? Como que tiende a alargarse, ¿no? ¿El núcleo qué pasa? ¿Se comprime o se descomprime? Se descomprime. La presión interna del núcleo disminuye y aumenta la tensión por estiramiento. Fíjense esto, chicos. La tensión va a aumentar en los dos. En las fuerzas de tracción axial y en las fuerzas de compresión axial. Las fibras del anillo. ¿Tá? Imagínense si ustedes tienen una gomita, ¿no? Y la estiran. ¿Aumenta la tensión o no? Sí, aumenta la tensión de forma longitudinal. Pero recuerden, cuando yo tengo una compresión axial, las fuerzas del núcleo son hacia los laterales de forma transversal, por ende va a ejercer una presión sobre las fibras del anillo, por ende las fibras del anillo van a tener que contener eso, y para contener eso van a tener que tensarse también, pero se van a tensar de forma transversal. Bien, bueno, en compresión axial, si yo comprimo algo, el disco se aplasta, y el núcleo se aplana, bueno, ahí está, transmite la presión lateralmente, y la presión interna del núcleo lo que va a hacer va a aumentar, a diferencia de cuando hago una tracción axial que va a disminuir. Bien, chicos, acá un poco más de lo que pasa con el disco en los movimientos de extensión, flexión, inclinación y rotación. En una extensión que es la figura número 62, chicos, ustedes al núcleo tómenlo como que tienen un globo con agua. Si yo hago una extensión, hay un desplazamiento de la vértebra suprayacente o subyacente. Suprayacente. La vértebra suprayacente se desplaza hacia atrás. Entonces, imagínense que yo comprimo algo en esta parte de atrás, o tengo un globo con agua, lo comprimo el globo con agua, la parte de atrás es el agua donde se va a ir, hacia adelante. Entonces, eso es lo que hace el núcleo. En una extensión, cuando yo se desplaza hacia atrás, comprimo todo el anillo fibroso en la parte posterior y el núcleo se va hacia adelante. Las fibras del anillo anterior, ¿qué pasa? ¿Se tensan o no? Sí, se tensan. Y es lo que va a hacer la vértebra a su lugar. Y eso es el mecanismo de autoestabilidad, chicos. Si en un movimiento de extensión yo prendría la rata a las fibras del anillo, ¿qué pasa? El núcleo sube el lado y no tiene la capacidad de volver a su lugar. Esa es la autoestabilidad. En flexión, chicos, pasa algo un poquito diferente a la extensión. Hay como un deslizamiento, hay como una especie de cizallamiento. Es más, si ustedes miran la distancia que hay en la parte posterior a la extensión y en la parte anterior a la flexión, hay menos distancia entre vértebra y vértebra, la flexión a la parte anterior y la extensión a la parte posterior. Flexión. En flexión es como que la vértebra hace esto. ¿Sí? Y en extensión hace más esto. Un desplazamiento hacia atrás. Y en flexión no hace tanto esto, sino más bien esto. Un cizallamiento. ¿Sí? Es como un deslizamiento anterior. Y acá pasa exactamente lo mismo, chicos. Tengo un globo, y el globo yo lo comprimo en la parte anterior, el núcleo pulposo, ¿dónde se va? El agua, ¿dónde se va el globo? Se va hacia atrás. Las fibras posteriores del anillo, ¿qué pasa? Se tensan y tiende a volver a su lugar, a la vértebra, al núcleo. También, si estaría roto el anillo fibroso, el núcleo seguiría de largo y no hay mecanismo de autoestabilidad. En una inflexión lateral, que es la figura número 64, lo mismo, pero ahora lo comprimo el globo en un costado. Lo comprimo en un costado y se van a tensar las fibras del anillo. ¿De qué lado? ¿De la convexidad o de la concavidad? De la convexidad. Concavidad, convexidad, ¿está claro eso o no? ¿Sí? Si yo tengo esta vertebrita y hago una inclinación hacia este lado acá, hacia la derecha, se van a tensar las de este lado o las de este lado, la del lado izquierdo y la del lado derecho. La del lado izquierdo, la del lado de la convexidad, y va a ser lo mismo. Y en la rotación, lo que pasa es que las fibras oblicuas, que es la figura número 65, las fibras oblicuas contrarias al movimiento de rotación se van a tensar. Y yo roto hacia la derecha, ¿se acuerdan que el disco intervertebral, perdón, el anillo, tenía fibras oblicuas hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro? Eran oblicuas, más bien a la parte central o a la parte periférica. A la parte central, la parte periférica eran más verticales. Entonces,
se van a tensar en la rotación las fibras más oblicuas contrarias al movimiento de rotación. Es decir, si yo roto hacia la derecha, se van a tensar las fibras oblicuas que están hacia la izquierda. Y esto lo que va a generar es muchísima compresión a nivel del núcleo pulposo. ¿Sí? De hecho, en las rotaciones y en las flexiones es donde más lesiones van a ver ustedes. ¿Ah? ¿Entendió? Bien, ese es básicamente el cuadrito que acabo de hablar. Bien. Y si hay algo que es importante es esto. Y lo tienen que entender. Y acá me voy a ver qué nos queda. Bueno, no nos queda nada casi. Bien, chicos. La rotación automática del raquis durante la inflexión lateral. Esto ya nos está Ori, diciendo algo. perdón que te interrumpo un segundito. Por ahí ten en Nati, cuenta que está hola. en espejo, se está reproduciendo en espejo. ¿Sabes? Ah, Así que nosotros tenemos bueno. lo derecho a la izquierda, A ver, por pará. ejemplo, nombres nomás. Tal cual, me va hacia la izquierda, me va hacia la izquierda. Ahí. Bueno, entonces, Eso nomás. sí, perfecto. Para que ustedes les quede claro en casa. Acá no, porque se van a confundir. Si yo hago una inclinación hacia la izquierda, para la casa esto, a la izquierda. Bien. Se van a pensar las líneas de qué lado. Derecho. Derecho, ¿es la convexidad o es la concavidad? ¿Cómo? Convexidad. Muy bien. Se preguntaba si era del lado de la convexidad o del lado de la concavidad. Es el lado de la La convexidad. convexidad. Sí. Muy bien. Bien, chicos. Vamos con esto. Este título ya me está diciendo algo, les decía. Que en una. Bueno, esto va a ser un poquito complicado, Nati, explicarlo para la casa. Mientras que lo entiendan, se lo explican acá los compañeros de la parte presencial. Esto me está diciendo que cuando yo inclino el tronco hacia un lado, hay una rotación automática de las vértebras. Es decir, no solamente inclino, sino que también voy a rotar. Es algo normal que pasa, es algo fisiológico. En este caso ya les voy diciendo que tengan en cuenta esto. Cuando el raquis inclina hacia la derecha, la rotación es hacia el lado contrario, o sea, hacia la izquierda. ¿Está? Una pregunta y una aclaración que hacía en mis prácticos era siempre lo siguiente. Yo tengo una vertebrita acá. ¿Quién determina la rotación? ¿A quién tengo que ver para qué lado roto? ¿Al cuerpo o a la espinosa? El cuerpo. Si el cuerpo mira hacia la izquierda, nosotros rotó hacia la izquierda. Si el cuerpo mira hacia la derecha, la vértebra rotó hacia la derecha. Es más, si el cuerpo rota hacia la izquierda, la espinosa ¿hacia dónde se va? Hacia la derecha. Si el cuerpo rota hacia la derecha, la espinosa se va a la izquierda. Esto está un poco pesado, tal vez para cuando vean la radiografía el día de mañana. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Ya saben que ahora es que si el tronco inclina hacia la derecha, va a rotar hacia la izquierda. ¿Hacia dónde miró? ¿Hacia la ventana de afuera o hacia el aula? Así, hacia aquel lado. ¿Está? Es decir, se va a provocar, si yo inclino hacia el lado derecho, se va a provocar una rotación contraria, es decir, hacia el lado izquierdo. Si yo inclino hacia el lado izquierdo, se va a provocar una rotación derecha. ¿Está? Siempre es hacia el lado contrario. Siempre es hacia el lado contrario. Ahora, hay que determinar por qué se da esta rotación. Y son por dos mecanismos. El que más claro a mí me queda, dentro de los que nombra Caplanchi, que son por dos mecanismos, es la tensión ligamentaria. Bien, chicos, miren. Si yo tengo esta vertebrita inclinó hacia la derecha. Síganme hasta acá. ¿Qué ligamentos cree que se van a tensar? ¿Los de la convexidad o los de la concavidad? Los de la convexidad. Sobre todo, los que tienen representado ahí en Caplanchi son los intertransversos, que son los que más se tensan. Cuando un ligamento se tensa, tiende a escaparse de esa tensión. Y siempre tiende a escaparse por el lado hacia el lado más corto. Y si vemos la distancia que hay entre un ligamento intertransverso con la parte anterior del cuerpo y con la parte anterior de la espinosa, ¿cuál es más corto? El de la espinosa. Es decir, siempre ese ligamento va a tender a escapar hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa?
yo incliné hacia la derecha, se tensó ¿qué ligamentos? Los de la convexidad, los izquierdos. Si estos izquierdos tienden a escapar hacia atrás, ¿qué voy a hacer con el cuerpo? Tienden a escapar hacia atrás. Los de la convexidad, los de este lado, tienden a escapar hacia atrás. Y si tienden a escapar hacia atrás, voy a rotar hacia la izquierda. ¿Cómo? Porque todos tienden a salir de esa tensión siempre. En realidad, perdón. Y si yo hago hacia la izquierda, ¿quién se van a tensar? Los intertransversos del lado derecho, que van a tenderse a escapar hacia el lado más corto. El lado más corto es hacia atrás. Y si el lado derecho, esto se va hacia atrás, la rotación es derecha. Entonces ahí tengo una inclinación izquierda con una rotación derecha. Ese es el primer mecanismo por el que se produce este tipo de rotación automática. Y el segundo mecanismo es por básicamente la compresión de los discos, que dice que básicamente lo que explicamos hace un ratito atrás, que si yo inclino hacia la derecha, en realidad es como que no son dos mecanismos separados. Los mismos mecanismos se asocian entre sí para provocar esa rotación automática. Porque si no, no se entiende mucho esto que voy a explicar ahora. Porque básicamente lo que te dice acá es que este mecanismo de compresión de los discos, es decir, si yo inclino hacia la derecha, el núcleo pulposo ¿hacia dónde tiende a escapar? Tiende a escapar hacia la izquierda. Y eso me dice Capranchi que va a permitir esa rotación hacia el lado contralateral. Pero no. Ese núcleo pulposo queriendo escapar hacia la izquierda va a aumentar más la presión del anillo fibroso al lado de la convexidad, más la tensión que yo tenga de los ligamentos del lado de la convexidad, más que esos ligamentos tienden a escapar hacia el lado más corto, y el lado más corto ahora ya saben que es hacia atrás, va a provocar la rotación contralateral. ¿Sí? Pero el que más se tienen que aprender, los dos en realidad, los dos porque son los dos mecanismos que contribuyen a esta rotación automática, pero el que más tienen que aprender, que es el que más claro es el mecanismo de los ligamentos, la tensión ligamentaria. Boris, Sí. el ligamento busca escapar porque el menisco, tipo el núcleo, lo empuja, o eso va aparte. No, eso va aparte, no tiene contacto. No tiene contacto el núcleo con los ligamentos y sobre todo con los intertransversos. No tienen contacto, son apartes. Gracias. Bien. Esto es lo que le decía, chicos. Ahí abajo está, lo puse. Lo que pasa es que me olvido lo que pongo los power. Ahí dicen, estos mecanismos son sinérgicos. ¿Qué quiere decir sinérgicos? Que actúan a la vez. Actúan en conjunto. ¿Sí? ¿Se entendió o no? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno. No sé, en casa nos van a matar porque esto está bueno en realidad. Esto está bueno. Yo se los hago hacer en el práctico, pero se los voy a hacer ahora. Si tienen no sé, a la mamá, al papá, al hermano en la casa, lo agarran y prueban esto. Con el que tienen adelante. Amigos, ¿me tienen el micrófono? Básicamente, chicos, esto se puede comprobar. Porque estamos hablando, todo se puede comprobar. Básicamente, lo que van a hacer ahora acá en el teórico, con el compañero que tienen adelante, con el que ustedes quieran, van a colocar las manos las transversas, los dedos las transversas, los pulgares. Ahora te me dice, ¿cómo encuentro las transversas, no? Bueno, más o menos para que ustedes tengan una idea, ahora sí nomás de la línea media de la columna, de la línea media, se desplazan. Hacia la derecha y con la otra mano hacia la izquierda, ¿está? Que queden como en las correderas ustedes, en las correderas de los músculos paravertebrales. Tenés razón. Bien, entonces, línea media, más o menos 2 centímetros para un lado, 2 centímetros para el otro, y lo que le voy a pedir a Ailén es que se incline hacia la derecha y voy a separar, ¿todavía no? Y voy a sentir qué pasa con los dedos. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces. Ay, la cámara no los encuentra. La cámara no los encuentra. Porque me quiere a mí, a ver. Ahí está. Es vaga la cámara. No, ay, no me siga a mí. Ahora. Por supuesto. Sí. No, mis clases no se graban. No, mentira. Profe. Que la computadora sabe cómo debe estar ahí.
Sí. Sí, en casa. A ver si me equivoco o no. Cuando hace una inflexión, ponele lateral hacia la derecha, la transversa de la derecha gira hacia posterior, ponele, No, y la la otra. Ibas al bien, revés. ibas bien, ibas bien, la otra, la del lado izquierdo. En una inflexión derecha, lo que va a pasar, miren ahí chicos, en una inflexión derecha, lo que va a pasar es que la transversa al lado izquierdo se vaya hacia atrás. Porque si la transversa se va hacia atrás, rotea hacia la izquierda. ¿Entendió? Básicamente, y eso, la transversa que está acá, hace esto. La No, voy a no se ve. sentir, la voy a sentir más a la izquierda, no sé, tampoco es que me puedo, no tengo una chica acá. Disponible. Ahora les van a estar los chicos, lo van a filmar y después se lo pasan al grupo. Así lo tienen. ¿Ah? Bien. Asistente. Ya te digo que cantar y arranque. ¿Te gusta cantar? Ah. Bien. Chicos, línea media, más o menos, para quedar sus dedos en las correderas. Y lo que yo voy a hacer, le voy a pedir a Elena, en este caso, que haga una inclinación derecha. Bien. Y lo que van a sentir acá es, van a ver qué pasa con la hipótesis transversa, es decir, qué pulgar se posterioriza y qué pulgar se posterioriza. ¿Ah? Entonces, lo que tiene que pasar acá, si está todo bien, es que cuando, lo voy a poner un poquito más arriba, que cuando Elena haga una inclinación del lado derecho, yo sienta acá que sobresale la transversa. Y acá se ve bien. Hace esto mi dedo. ¿Ah? La transversa al lado izquierdo de Ailén se viene hacia posterior. Y si la transversa vino hacia posterior, quiere decir que se rotó hacia el lado izquierdo o no. La transversa hace esto. Fíjense, mi menisco es una transversa, este es mi cuerpo y esta es mi otra transversa. Y mi antebrazo es la espinosa. Entonces, si yo incliné hacia la derecha, la transversa al lado izquierdo tiene que sobresalir, se va hacia el posterior. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está hacia la izquierda. ¿Sí o no? Bien, luego con su compañero. Aguántenos en casa 5 minutos, armen el mate.
Bueno, muy bien. Damos por finalizado el tema, ya dimos todo. No, mentira. Bueno, a ver qué les voy a dar, chicos, para mandar al grupo para que les queden para todos. ¿Está? En realidad, chicos, no tiene nada esto que yo estoy haciendo acá presencial y que no lo pueden hacer en sus casas, es para nada más que para comprobar esto que estamos diciendo, nada más que para eso. Lo pueden hacer con algún compañero y para que les quede grabado de una forma práctica también esto, porque ya se toma mucho y de esta manera, de forma práctica, les queda tal vez algo más visual para poderse aprender este mecanismo que surge. ¿Sí? Bueno, en casa vuelvan. Bien, vamos con el ROM, chicos. Bien, ROM también. Acá yo les cambié, es más, les subí un video, Jerónimo Milo, donde él los daba muy bien al ROM, y que bueno, en Capacity está mal, acá lo corregimos un poquito, y para que ustedes los tengan. Igualmente recuerden, chicos, el ROM, ¿le pasaron el video? Oye, el ROM, chicos, para todas las personas va a variar. No va a ser mismo el ROM de una persona que es muy flexible, una contorsionista, un bailarín, una bailarina, que una persona que no hace absolutamente nada. ¿Está? Eso va a cambiar mucho de acuerdo a la morfología de la persona y a la flexibilidad y un montón de otras cosas más. Acá preguntan si cuando tienen que evaluar el gesto, si tienen que colocar ROM estimativo y ROM real. Ellos evalúan flexión desde decúbito dorsal. Ajá. Costados. Lo que pasa es que acá lo que tenés que tener es una referencia para poder medir bien qué cantidad de ROM tenés. Pero obviamente que sí, que existe el ROM estimativo y el ROM real acá. En realidad, no, claro, ahora entiendo tu pregunta. Como es de raquis en conjunto, es como que, claro, no, especificada nomás para cada zona. Sí, decía el real. Y si te pregunta, por ejemplo, el profe, ¿y más o menos cuánto hay de ROM estimativo de las lumbares? Y le tirás ahí un numerito, más o menos. Claro. Sí, está bien. Está bien. Después cuando lleguen a la particularidad de cada raquis, que evalúen el lumbar, el dorsal y cervical por separado, ahí sí van a poder poner bien cuánto es el ROM de cada uno. ¿Está? Bien, chicos. Bueno, ahí tienen. Plano de eje, la flexo-extensión se da en un eje frontal con un plano sagital, donde la flexión de las lumbares es de 60 y la extensión de 35. A ver, fíjense ahí ya que creo que Capanchi le da una extensión de 20. Si ustedes ven en la imagen dice 20 de extensión lumbar. Ahí corrijan. A ver. Ahí dice 20, que la extensión lumbar es de 35. La flexión al raquis torácico está bien, es de 45 y la extensión de 40. Y en el raquis cervical, fíjense que la extensión es de 60 con respecto a lo que era el raquis lumbar, que la extensión era 40, acá la extensión es 60 y la flexión es 40 en el raquis cervical. Por ende da más o menos una aproximación, chicos, recuerden, es una aproximación. Total de una flexión de 110 a 140, lo mismo que en una extensión. En las inclinaciones están bien. Las lumbares son de 20, en el tórax, a nivel torácico también, y a nivel cervical aproximadamente entre 35 y 45. Recuerden, planimetría. Eje sagital, plano, frontal. ¿Sí? Y las rotaciones, sobre todo las cervicales, chicos, Capanchi la da con muy poco, la da de 50, yo acá la corregí, puse más o menos de 60 a 80. En el video que les coloqué están dadas así, entre 60 y 80, y está más acertado. De hecho, ustedes mismos hagan rotación cervical, sería ahí. Básicamente no podemos hablar de eso. Es casi 80, te diría. Claro, fíjense ahí a nivel lumbar, después ya vamos a entrar un poquito más en detalle, pero es de 5 grados, es decir, es muy poquito. Es un grado más o menos por cada articulación. ¿Cuántas vértebras lumbares hay? Son 5. Es más o menos un grado por segmento vertebral.
Y bueno, y con esto terminamos, chicos. Esta es una tablita que yo les agregué para quien que la quiera tener y ver. Es un libro que se llama Sarman. Y básicamente lo que tienen ahí en negro es el ROM, segmento vertebral. Fíjense, miren, para que ustedes tengan una idea, miren, la rotación es decir, la última imagen, miren la cantidad de rotación que hay entre C1 y C2. Es casi de 40 grados, chicos. ¿Sí? C1 y C2, ¿qué género articular es? Lo que sería la atloidea. Trocoide. Muy bien en casa. Trocoide. Bueno, escuchen, silencio todavía, para que quede tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿En casa alguien tiene alguna pregunta? Miren que ya el martes que viene es el parcial. ¿Tienen con Mati tutorías o no? Bien, sí, en casa. ¿Qué quieren preguntar? No es mucho sobre Raki en conjunto en sí, sino sobre toda la materia. Para estudiar, ¿nos guiamos por lo que vos vas subiendo al campus o nos guiamos por lo que dice Capanchi? Por todo. Por todo. ¿Qué? ¿Cómo? Por todo. Tengan a mano los padres, pero siempre seguido con el libro. Lo mismo, seguramente ustedes, chicos, tienen algún resumen. Los resúmenes siempre tienen que ir acompañados del libro, chicos. Siempre, siempre, siempre. El libro es donde se corrobora todo. Acuérdense que también yo les voy marcando algunos pequeños errores que tiene el libro para que ustedes los corrijan y puedan estudiar de forma tranquila sin decir, no, pero sí, ¿cómo puede ser esto? ¿Ah? Como que se va haciendo un seguimiento. Claro, claro. Y recuerden también, por como ejemplo, se cambiaron los... Perdón, chicos, silencio. Claro, como cambiaste acá la extensión y la lección de los Raki, yo dije capaz que hay que cambiarlo también en lo que dice Capanchi. Y claro, lo pueden tomar en el parcial como esto nuevo. No, por eso les iba diciendo, chicos, que vayan fijándose lo que yo les voy colocando y vayan comparando, con Capanchi en este caso, que por ahí es lo que más usamos. Pero bueno, yo las correcciones igual se las hago notar. De todas maneras, chicos, en un parcial yo no les voy a poner, la rotación del raquis lumbar es de 5 grados 6 o 7. No, vamos a hacerlo un poquito más evidente, porque digamos, tranquilamente en el raquis de una persona la rotación puede ser de 7, tranquilamente. Entonces no le puedo poner números muy chiquitos. Pero vayan teniendo a mano todo eso. ¿Quedó claro lo de ATM que aclaré? Y no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Bueno, eso les iba a pedir, ya me estaba olvidando respecto a la miocinética, porque claro, ustedes lo que quieren es bajar el power y copiar absolutamente todos los musculitos de la miocinética para ir y exponerlos después en el práctico. Y no, algo tengo que dejar para el práctico. De hecho, ya le coloqué todas las inserciones y demás. Y cuando llegue que me toque dar pelvis también. Les hablo mucho de situación articular. Básicamente se los hago para que ustedes lo puedan copiar y pegar. Y no es así. Bueno, con respecto a la miocinética, bueno, vamos a pensar. Pensemos. Si les piden una flexión. Vamos. Boris. Sí. Yo te quería preguntar porque en el Neumann creo que es de rehabilitación física, ahí por cada cosa te va explicando miocinética, artrocinética y eso. ¿Ese libro está acertado o mejor no verlo, digamos? No, sí, por supuesto. Te diría que te centres en ese libro, la miocinética, y cuando nosotros te digamos, como en este caso, de la artrocinemática, de la ATM, estudiala de ahí. Claro, porque el Capanchi, por ejemplo, no te explica así. No, Capanchi ATM, yo les diría que... Nada. Bueno, no quiero decir nada, que no es que ni lo vean, sí estudien muy bien del PDF que les dejó Adriana, y un poco de ese libro Neumann también. Pero nosotros lo vamos a ir especificando más o menos de dónde vamos a ir sacando cada cosa. Pero la mayoría de las cosas es Capanchi, ¿sí? Genial.
Bien, bueno, pensemos, flexión de tronco, miocinética, a ver. ¿Tienes? Muy bien. Cuadrado Los lumbar. rectos, los oblicuos. No hacen una flexión general del tronco. Los oblicuos, tanto internos como los externos, transverso, ¿sí o no? Transverso, los rectos. El piramidal también pondría como flexores de tronco. Extensores. La masa común. Los costales, muchísimo. Todo lo vayan por atrás. Inclinación lateral. Oblicuos. El psoas sería como más bien flexor. No, el psoas tiene un montón de acciones según de dónde toma punto fijo. Si ustedes lo tendrían que colocar como flexor del tronco, ¿de qué parte sería? ¿Flexor de quién sería el psoas? ¿De qué región? De la De lumbar. la lumbar. De la lumbar, muy bien. Y para flexionar la lumbar tendría que tomar punto fijo. Una cadera. ¿En dónde? En la cadera. Una En cadera. la fosa. En el trocánter menor. El trocánter menor. Tiene que tomar punto fijo ahí para traccionar las lumbares y flexionarlas. Sería más bien lumbar. No le pondría, te diría. Como un sinergista, ponelo. Como un sinergista, ponele. Siempre hay toda una cuestión con esto. Bueno, a ver si yo, por ejemplo, les digo. Piensen, un starter de la rotación. ¿Se acuerdan del músculo starter? Más chiquitito, el que de inserción más proximal. Imagínense un starter de la rotación. ¿A quién pondrían? Interespinoso. No, interespinoso no. Otro que hace más rotación que un interespinoso. El interespinoso que haría. Transverso. Pará, vamos a uno. El interespinoso que haría. Una flexión. No, extensión. Flexión. Para atrás. Bien, un starter de la rotación. El transverso del abdomen. No, el intertransverso sería más bien que Inclinador. inclinador. El transverso. El transverso. Bueno, Lo- si vamos a rotaciones, músculos agonistas, principalmente los oblicuos, chicos, del raqui en general. El oblicuo externo del lado izquierdo realiza la rotación hacia el lado del derecho, junto con el oblicuo interno del lado derecho. Pero ahora si yo los pongo a pensar un poquito y que me den un starter, piensen en un musculito chiquito de inserción proximal, ¿quiénes me dirían? Nati, ayúdalos. A mí me encanta la inserción de ese músculo encima. ¿Qué se le ocurre? A ver, bien, una cosa, bien. No, intercostales no. Epi, Los rotadores. casi. El longísimo con todos sus. Casi. ¿Quién? El epiespinoso. No. Iliocostal. Están ahí cerquita. Algo con espinoso de. Quedaron con todos los músculos de la gordura. El transverso espinoso, chicos, sería un start. ¿Ah? Transverso espinoso. Después creo que el transverso espinoso lo ven bien más específicamente. No sé si a la parte lumbar, Nati, no me acuerdo, dorsal. Los Sí, tipos de sí, en la lumbares. parte dorsal. La vemos. Dorsal, sí, no, bueno, no me acuerdo. Si es lumbar o dorsal. Pero bueno. Igual ahora creo que en esta parte en Capanche también lo habla al transverso espinoso como rotador. Está, me parece Ajá. ahora, en la parte No, pero en muscular. el ataque en conjunto de miocinética no hay nada. No hay nada. No. Igual le Entonces, era un poco la idea, no hablarles mucho. En realidad, lo que se podría hacer también con el Atlas, el Human Anatomy, que es el Atlas virtual que ustedes tienen, para traerle algo con eso, pero bueno, si le termino diciendo todo, pues para lo práctico ya tienen todo hecho, entonces algo tienen que pensar. Así que bueno, uno de los starters sería, por ejemplo, el transverso espinoso. Es un musculito cortito de inserción proximal. Por ejemplo, de la rotación, si el del lado derecho para la rotación izquierda. Boris. Eso recuerden también, si ustedes le piden una rotación izquierda y ustedes dicen los oblicuos externos y el interno. Especifíquenle al profe de qué lado. Porque los oblicuos externos están de los dos bilateral.
pero hay uno de un solo lado el que provoca la rotación izquierda, que ¿cuál es? ¿El oblicuo externo de qué lado? El derecho, el derecho. Porque eso ha pasado a los prácticos también. Oblicuo interno y externo, ajá, ¿de qué lado? Bueno. Boris, Sí. ¿viste, por ejemplo, el Te voy a empezar a cobrar, Lucina. Es que viste, por ejemplo, el cuadrado lumbar o el ilio costal, que tenía fibras transversas, directas y eso. Bien. ¿Puede ¿Pensemos? ser que actúe para la rotación desde sus fibras que van de la lumbar hacia las costillas o ya estoy tirando fruta ahí? Porque La tiene lumbar hacia las costillas. Muy bien. A ver, ¿qué tipo de rotación haría? ¿Crees vos? y una Recuerden que el rotación. cuadrado lumbar tenía 3 tipos de fibras, ¿o no? Sí, Que van desde las costillas a cresta sacra, de cresta a las transversas, de transversas a las costillas. Sí, tranquilamente, Lucina, si te pones a pensar, vos podés decir qué tipo de fibras del cuadrado lumbar pueden colaborar con determinada rotación. ¿y son Muy bien. starter ahí No, o no? no, de la inclinación, los starters, ¿quién serían? Piensen. Están nombrados también dentro de todo lo que tiraron para las rotaciones. Los Musculitos cortitos. Piensen, si me dicen musculito cortito, piensan en musculitos de acá. Intertransverso, por ejemplo, sería un starter de la inclinación. Claro. ¿Entiendes? Y si yo les digo, por ejemplo, no sé, inclinación hacia la derecha, los oblicuos internos y externos al lado derecho, ¿sí o no? ¿Colaborarían como sinergistas la inclinación o no? ¿Sí o no? Y la parte posterior, todos los posteriores, lo que sería masa común y demás, del lado derecho, ¿colaborarían con la inclinación derecha? Sí, también. También. Bueno, así hay que empezar la miocinética. Tampoco que somos tan cerrados, chicos. Ustedes explican, dicen, mirá, estas fibras, estas otras, así, sí. Es todo. Hay que pensar acá. Para eso estamos, para empezar a usar la cabeza. ¿Está? ¿Alguna pregunta más? Luisina, te dejo una más. No, ya me cansé. Pobre Luisina. Bien, para la flexión preguntan dirección y sentido. Vertical, ¿qué es? No te tocó flexión, ¿no? Ahí está, Boris, tía, justo puse en el comentario que se fijen en el gesto que hacen teniendo en cuenta la gravedad, porque puede ser que el músculo ese que estén pensando como flexor, si cambian el gesto, ese músculo ya no está actuando y actúa el antagonista haciendo una contracción excéntrica. Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, el gesto que van a usar ustedes, que es en decúbito dorsal y que le van a pedir a la persona que se pare no, que se flexione el tronco, ahí sí van a actuar los agonistas. Pero si yo acá me dejo caer, en realidad hay una contracción isotónica excéntrica de los antagonistas. ¿Ah? Que actúa el peso de la gravedad y los antagonistas, con medio de la contracción excéntrica, están resistiendo ese movimiento. La dirección sería vertical hacia caudal, por ejemplo, y el sentido hacia caudal, hacia abajo y adelante. Bueno, resolución de prácticos. No, bueno. Chicos, listo. Les deseo todos los éxitos del mundo para el martes que viene. Vengan tranquilos, posiblemente es multiple choice, 20 preguntas, con aproximadamente media hora. ¿Tá? Lo vamos a determinar bien. A las 14 horas, todos el martes. Igualmente van a estar notificados, fíjense bien ahí el campus. ¿Está? Chicos, éxitos. Nos vemos.